Este caso tiene capas que ninguno de los anteriores tiene. No es un misterio de una sola pregunta. Es un misterio de 6 preguntas encadenadas, cada una más perturbadora que la anterior. ¿Quién era? ¿Cómo murió? ¿Qué significa el código? ¿Quién era la enfermera? ¿Era espía? ¿Y qué significa que en 2022 alguien dijera tener la respuesta, pero la policía oficial todavía no la haya confirmado? El 1 de diciembre de 1948, Somerton Beach, Adelaida, Australia del Sur. Una mañana de verano austral perfectamente normal. A las 6:30 de la mañana, un hombre fue encontrado apoyado contra la pared de piedra que bordeaba la playa. Bien vestido, traje marrón, corbata de punto, zapatos lustrados, con las piernas extendidas, los brazos relajados, como alguien que se hubiera sentado a mirar el mar y se hubiera quedado dormido. Excepto que no estaba dormido. Las personas que lo encontraron pensaron que estaba borracho. Luego pensaron que estaba durmiendo. La policía llegó y determinó que estaba muerto. No tenía heridas, no había señales de lucha, no había nada en ese cuerpo que dijera por qué estaba muerto. Y cuando la policía buscó en sus bolsillos para identificarlo, encontró algo que no esperaba. No encontró nada. No había billetera. No había identificación. No había llaves. No había documentos. No había nada que dijera quién era ese hombre. Nada, excepto, semanas después, algo que nadie había visto. Algo tan pequeño que pasó desapercibido en el primer examen. Algo que convirtió un cadáver sin nombre en el mayor misterio sin resolver de Australia. La autopsia del hombre de Somerton desconcertó a los médicos forenses. El hombre tenía aproximadamente 40 años, altura media, complexión atlética, bien alimentado, con la musculatura de alguien que hacía ejercicio regularmente, los dientes en muy buen estado, lo que en 1948 indicaba cuidado y recursos. La causa de muerte no se pudo determinar con certeza. El corazón presentaba signos de haber fallado de manera aguda. El vaso estaba 3 veces más grande de lo normal, una señal de algo, pero no de qué exactamente. No se encontraron toxinas comunes en el sistema, pero los médicos que realizaron la autopsia dijeron algo perturbador. Los hallazgos eran consistentes con envenenamiento por una sustancia que no dejaba rastro detectable con la tecnología de la época. Un veneno que en 1948 habría sido prácticamente indetectable, como los usados por los servicios de inteligencia de la Guerra Fría. Pero eso fue después. Primero llegó la ropa. El traje era de buena calidad, confeccionado en el estilo de la época. Los zapatos estaban perfectamente lustrados. La corbata era cara. Todo en ese hombre sugería a alguien que prestaba atención a su apariencia, a alguien que salió de casa esa mañana pensando en cómo se veía. Y sin embargo, todas las etiquetas de la ropa habían sido cortadas, no arrancadas, no desgastadas, cortadas, con cuidado, con tijeras o navaja, cada etiqueta de cada prenda, como si alguien hubiera querido meticulosamente que fuera imposible rastrear de dónde venía la ropa. La policía revisó los registros de personas desaparecidas en Australia. No hubo coincidencias. Revisó los registros de personas desaparecidas en el Reino Unido. Tampoco. Envió huellas dactilares a Scotland Yard, al FBI, a la Interpol, y nada. El hombre no existía en ningún registro de ninguna nación. Semanas después de la muerte, cuando el cuerpo fue examinado de nuevo con más detenimiento,
Un detective encontró algo que todos los exámenes anteriores habían pasado por alto. En los pantalones del hombre había un pequeño bolsillo interno, un bolsillo que no era estándar en los pantalones de la época, como si hubiera sido cosido especialmente, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito para guardar algo que no quería que encontraran fácilmente. Dentro del bolsillo había un trozo de papel, pequeño, doblado, arrancado de las últimas páginas de un libro. En ese papel había dos palabras en persa: Tamam Shud. En persa clásico del libro de poesía de Omar Khayyam, esas palabras significan ha terminado, es el fin, todo ha concluido. Dos palabras en el bolsillo secreto de un muerto sin nombre en una playa de Australia en 1948. La policía entendió de inmediato que esas dos palabras habían sido arrancadas de un libro. Comenzaron a buscar ese libro. El Rubaiyat de Omar Khayyam es uno de los libros de poesía más famosos de la historia, una colección de cuartetas del poeta persa del siglo XI que habla del amor, del tiempo, de la muerte y de la fugacidad de todo lo que existe. La edición específica de la que había sido arrancado el papel con Tamam Shud era una edición rara, poco común, publicada solo en pequeñas cantidades. La policía hizo un llamado público y semanas después un hombre se presentó. Dijo que había encontrado un ejemplar de ese libro en el asiento trasero de su auto, estacionado cerca de la playa de Somerton, aproximadamente en la época de la muerte. Alguien lo había arrojado dentro del auto a través de una ventana abierta o alguien lo había dejado ahí deliberadamente. La última página del libro tenía un trozo arrancado. El trozo coincidía perfectamente con el papel del bolsillo secreto. Era el libro del hombre de Somerton, y en el reverso de la tapa trasera del libro, escritas a lápiz con letra apretada y ligeramente borrada, había 5 líneas de letras mayúsculas. No eran palabras, no eran frases, eran secuencias de letras que no correspondían a ningún idioma conocido, que no seguían ningún patrón gramatical, que los criptógrafos de la época examinaron durante semanas sin poder descifrar, que los mejores criptógrafos del mundo examinaron durante décadas, los mismos que habían descifrado los códigos nazis, los mismos que habían roto el enigma, no pudieron leer ese código. 66 años después, el código sigue sin ser descifrado, y en el libro había algo más, algo que parecía menos importante que el código, pero que resultó ser la pista más explosiva del caso. Un número de teléfono, escrito a lápiz, casi borrado, el número de teléfono de una persona. El número de teléfono pertenecía a una mujer, una enfermera que vivía a menos de medio kilómetro de la playa de Somerton. Su nombre era Jessica Thompson. Para proteger su identidad en los primeros años del caso, los medios australianos la llamaron solamente Jesting. Cuando la policía fue a entrevistarla y le mostró una fotografía del hombre muerto, los detectives presentes describieron su reacción de la misma manera, visiblemente conmocionada, no confundida, no indiferente, conmocionada, como alguien que ve algo que reconoce y que no puede creer lo que está viendo. Dijo que no conocía al hombre, dijo que no sabía nada. Meses después, cuando la policía regresó con un molde de yeso del rostro del muerto, los detectives dijeron que ella casi se desmayó y que siguió diciendo que no lo conocía. Hay un detalle que los investigadores señalaron repetidamente. Jessica Thompson sabía ruso. Cuando alguien le preguntó cómo había aprendido el idioma, su respuesta fue esencialmente: eso es asunto mío. Durante la Segunda Guerra Mundial, Thompson había trabajado como enfermera en Sydney.
Ahí había conocido a un oficial del ejército australiano llamado Alfred Boxall. Le había regalado un ejemplar del Rubaiyat de Omar Khayyam con una dedicatoria. Cuando la policía encontró el número de teléfono en el libro del hombre de Somerton, pensó brevemente que el muerto podría ser Boxall. Localizaron a Boxall en Sydney. Estaba vivo y todavía tenía su ejemplar del Rubaiyat con la dedicatoria de Thompson intacta. Entonces la pregunta que nadie pudo responder fue: si el libro con el número de Thompson no era el de Boxall, ¿de quién era? ¿Quién más tenía ese número de teléfono sin publicar? ¿Y por qué ese alguien terminó muerto en la playa frente a su casa? La familia de Jessica Thompson, después de su muerte en 2007, reveló algo más. Thompson tenía un hijo llamado Robin, y Robin Thompson tenía dos rasgos físicos extremadamente inusuales. Una forma específica de las orejas que solo posee entre el 1 y el 2% de la población, y una anomalía dental también presente en menos del 2% de los humanos. El hombre de Somerton tenía exactamente los mismos dos rasgos. La familia de Robin Thompson creía que el hombre de Somerton era su padre, que Jessica Thompson había tenido un hijo con él y que había llevado ese secreto durante casi 60 años hasta su muerte. Thompson nunca lo confirmó, Thompson nunca lo negó claramente. Un detective que la interrogó en privado años después dijo que ella le había admitido que sabía quién era el hombre, pero que no podía decírselo a nadie. Se llevó el nombre a la tumba. En mayo de 2021, 73 años después de que el hombre fuera encontrado en la playa, el cuerpo del hombre de Somerton fue exhumado de su tumba en el cementerio de West Terrace en Adelaida. El objetivo era extraer ADN. El ADN quedó preservado en cabellos atrapados en el molde de yeso del rostro que la policía había hecho en 1948. El profesor Derek Abbott de la Universidad de Adelaida había dedicado décadas al caso, trabajando con la genealogista estadounidense Colin Fitzpatrick. Construyó un árbol genealógico de aproximadamente 4.000 personas usando el ADN extraído. El 26 de julio de 2022 anunció que habían encontrado al hombre. Carl Charles Webb, nacido en 1905 en Melbourne, ingeniero eléctrico e instrumentista, 43 años en el momento de su muerte. Lo que los registros encontraron sobre Carl Webb añadió piezas al rompecabezas. Tenía un cuñado llamado Thomas King, lo que explicaba por qué varias prendas en su maleta llevaban etiquetas con el nombre de King. Webb era aficionado a las apuestas en carreras de caballos, lo que algunos investigadores propusieron como posible explicación del código. Podría ser una lista de nombres de caballos o pistas en clave de apuestas. Webb le gustaba la poesía. Escribía poemas propios. Su ex esposa Dorothy Robertson dijo en los papeles de divorcio que Webb escribía muchos poemas, la mayoría sobre la muerte, que él declaraba que era su mayor deseo. Y hay algo más. Webb había desaparecido de la vida de su familia desde abril de 1947, más de un año antes de que su cuerpo apareciera en Somerton Beach. Su ex esposa se había mudado a Adelaida, donde según algunas fuentes vivía cercana a Glenelg, cercana a Somerton Beach, cercana al lugar donde encontraron el cuerpo. Pero hay un problema fundamental con todo esto, un problema que el propio profesor Abbott reconoce. La policía de Australia del Sur y el servicio forense de la provincia no han confirmado oficialmente la identificación. A 2026, el caso sigue técnicamente abierto. Carl Webb es la teoría más respaldada, no es la conclusión oficial. Y aunque Webb tuviera nombre,
Todavía no hay respuesta para las preguntas más importantes. ¿Cómo murió? ¿Qué significa el código? ¿Qué tenía que ver con Jessica Thompson? ¿Era Carl Webb el padre del hijo de Thompson? 66 años de investigación han producido 3 grandes hipótesis. La primera fue un espía de la Guerra Fría. En 1948, la Guerra Fría estaba en sus primeros años. Australia era un centro de operaciones de inteligencia, con redes soviéticas activas que la ASIO, el Servicio de Inteligencia Australiano, comenzaba a desmantelar. Un hombre sin identificación, con ropa sin etiquetas, muerto de lo que parecía un veneno indetectable, encontrado con un código que nadie ha podido descifrar y con el número de una mujer que hablaba ruso sin explicar cómo lo había aprendido. Todo apunta hacia las operaciones de los servicios secretos de la época. Los libros del Rubaiyat eran usados por redes de espionaje como claves de cifrado de un solo uso, one-time paths. Si el libro era la clave y el libro fue destruido, el código nunca podrá ser descifrado. La segunda fue un suicidio. Carl Webb, separado de su familia, posiblemente rechazado por la mujer que amaba, fue a la playa frente a la casa de Thompson, tomó un veneno de acción lenta que no dejaría rastro, se sentó a mirar el mar y esperó. Las palabras Tamam Shud ha terminado como su nota de despedida final. El código, sus últimos pensamientos privados. El libro de Rubaiyat, su manera de decirle algo a alguien que lo reconocería. La tercera, fue asesinado. Que alguien lo envenenó y lo colocó en la playa para que pareciera una muerte natural. Que las etiquetas cortadas de la ropa no las cortó él, sino quien lo mató. Que el código en el libro no es de Webb, sino de su asesino. Y que el libro fue colocado deliberadamente en el auto cercano para que la investigación encontrara el número de Thompson y llegara a un callejón sin salida. Las 3 teorías tienen evidencia que las apoya. Las 3 tienen preguntas que no responden. El caso lleva 66 años sin resolución oficial. Jessica Thompson murió en 2007, con el secreto intacto. Robin Thompson, su hijo, murió sin que su paternidad fuera confirmada oficialmente. El código en el reverso del Rubaiyat sigue sin ser descifrado. El libro original encontrado en el auto desapareció de los archivos policiales en algún momento. Nadie sabe dónde está. Carl Webb, si es que Carl Webb era el hombre de Somerton, murió sin que nadie lo notara durante más de un año, sin que nadie lo buscara, sin que nadie lo reclamara, en una playa de Adelaida en verano mirando el mar con los ojos cerrados. La frase Tamam Shud viene del último poema del Rubaiyat, un poema que habla de la copa de la vida que se vacía y se rompe y ya no puede ser reparada. Si fue Carl Webb quien puso esas palabras en su bolsillo esa noche, lo hizo sabiendo lo que significaban, lo hizo eligiéndolas. De entre todas las palabras posibles en todos los idiomas del mundo, eligió 2 palabras en persa que dicen ha terminado. 66 años después, no ha terminado. Todavía no. ¿Quién crees que era el hombre de Somerton? ¿Un espía? ¿Un hombre con el corazón roto? ¿O Carl Webb, el ingeniero de Melbourne que desapareció un año antes de aparecer muerto? Y si lo era, ¿qué tenía que ver con Jessica Thompson? ¿Qué decía el código? ¿Por qué nadie lo reclamó? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo misterio, mientras nosotros seguimos tras la última pista. Hasta la próxima.